¿Cómo están, queridos míos? Ya saben, veo que lo supieron en el chat. Supusieron también que iba a llegar puntual y tuvieron razón. Yo la puntualidad me la tomo en serio, especialmente cuando hay invitados. Hoy sé que no tenemos un programa feliz. No es un programa feliz el que tenemos el día de hoy. Esa es una realidad y va a ser un programa distinto. Pero ustedes saben que yo a la Furia trato de traer siempre temas que puedan, si bien nunca es una buena noticia, porque si el mundo estuviera lleno de buenas noticias y no hubiera ninguna mala, este programa directamente no existiría y probablemente yo me dedicaría a ser decoradora de interiores y no youtuber. Pero bueno, saben que dentro de todas las desgracias que hablamos, trato de traer a este programa temas que puedan ser amenos, que nos puedan llegar a servir para reírnos, que por lo menos podamos reírnos y disfrutar dentro de la desgracia, sacarle seriedad a las cuestiones que nos atañen. Como decía Carmen Romero, ¿no? En un monólogo que vi hace poco, bueno, monólogo no, en un videíto, un mini monólogo que hizo para Instagram, hablando del famoso humor que se suele hacer con el cáncer, ¿no? Diciendo que, bueno, realmente hasta qué punto podemos negarnos la posibilidad de hacer humor en base a la desgracia, cuando por lo menos el humor es capaz de cambiarnos el ánimo, que ya es mucho. Por eso, en general, incluso noticias que pueden suponer una mala noticia para el plano de la realidad, siempre las podemos traer como para reírnos. Sin embargo, hay temas que no se pueden usar para reírnos, que no se pueden generar broma en torno a ello. Hay temas que sencillamente tenemos que hablarlos porque toca y porque siento la responsabilidad ética y moral de dar lugar a este tipo de reclamos y a que se sepan que estas cosas están pasando. Porque si bien los medios de comunicación cada día más hacen eco de estas cosas, cierto es que no se hacen todo el eco que deberían y que por supuesto no se plantean de la misma forma cuando es un hombre y su hijo quien lo vive a una mujer y su hija. Es por eso que hoy vamos a tener como invitado en este hermoso programa a José Manuel Muñoz. José Manuel Muñoz es de uno de los tantos padres que se suman a la lista hoy en día en España, que tienen a su hija, bueno, en su caso es una hija, pero en tantos padres son hijos e hijas secuestrados por sus madres de forma totalmente espuria, de forma totalmente injusta, arrebatándoles los derechos no solo a ellos, sino principalmente a sus hijos. Yo pude ponerme en contacto con José Manuel gracias a la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados, que tiene su base en Valencia, y de hecho este hecho también sucedió en Valencia, aunque la asociación trabaja en todo el país. Ellos se dedican a hablar bueno, a ayudar y asesorar a afectados por violencia doméstica, denuncias falsas, divorcios conflictivos, custodia de menores, obstrucción de vínculos, secuestro parental, etcétera. Fueron ellos los que lograron contactarse con José Manuel y fueron ellos quienes me pusieron en contacto con José Manuel para que hoy podamos estar hablando y que nos cuente cuál ha sido su situación. Recuerden que si necesitan ayuda de parte de la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados, pueden comunicarse desde toda España al 96 104 21 23. El número lo tienen en pantalla. Y además, si quieren colaborar con las tareas que hace esta asociación, recordemos que esta es una asociación sin ningún tipo de apoyo gubernamental ni estatal, que se financia por las propias donaciones que hacen los interesados y que todas las donaciones sirven para costear los servicios jurídicos de aquellos afectados que no pueden costearlo por su cuenta. Pueden hacerse socios o pueden donar entrando a asociaciondefensahombresmaltratados.es. Me parece que no está de más mencionar esto porque tiene mucho que ver con que yo el día de hoy esté pudiendo hacer esta entrevista, que de no haber sido por esta asociación, probablemente jamás me podría haber puesto en contacto con José Manuel. Les pido también total sensibilidad, sí, a la hora de comentar en el chat, a tratar de no hacer comentarios juiciosos, a tratar de no hacer comentarios que puedan ser emocionalmente duros para la persona que está viniendo, que por una situación lo suficientemente difícil ya está atravesando como para tener que cargar con mayor presión de cualquier tipo. Así que les pido mucho amor, mucha empatía y mucha paciencia para con el invitado. Ahora, en un minutito, estamos recibiendo a José Manuel. Y como entrada al ingreso de José Manuel, vamos a poner una pequeña introducción a lo que ha estado pasando en los medios de comunicación cuando recién sucedió esta situación atroz con respecto a su hija. Vamos a verlo. La niña nada más que estaba, papá, 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 papá,
Y bueno, impresionante. La niña además que llamaba a su padre y papá, la niña llorando. Así narraba Enrique, el abuelo paterno de Saray, el momento en el que, según él, familiares de la madre arrancaban a la niña de los brazos de su hijo. Yo llevo como cada mañana a mi hija al colegio, me acompañaba a mi padre, como todas las mañanas viene también a recogerla, y nos encontramos de cara con dos individuos, que uno de ellos yo lo puedo identificar porque es el padre de la madre, y otro señor corpulento con chaquetones, que no nos parecía tampoco un poco raro, porque la gente, con el tiempo que hace aquí, que llevan chaquetones era algo raro. Y nada, se nos tiran encima y nos dicen que tiene mi casa rodeada, que tiene el colegio rodeado y que se van a llevar a la niña sí o sí. Entonces, en el mismo momento nos enseñan así la chaqueta por encima y vemos que llevan un arma, y en el cual, claro, no te quedas un poco paralizado, pero en el momento que te dicen que se van a llevar a tu hija, pues reaccionamos y se empieza una pelea a golpes en la que mi padre se engancha con su padre, a mí el otro hombre que venía también se engancha y me quitan a mi hija, literal. En principio nosotros consideramos que se ha quebrantado una orden del juez español, que es el competente. Entonces esta señora no podía llevarse a la hija a Francia. Si ella se hubiera querido establecer en España, hubiera podido ejercer aquí la custodia, pero no lo ha hecho. Ella ha verbalizado desde el primer momento que su hija se la iba a llevar a Francia y ha consumado esa amenaza. En Francia, por otra parte, hay una apelación este mismo mes por una demanda que presentó esta señora en Francia. Allí se le dio la custodia simplemente por el hecho de que la niña ya llevaba ya un tiempo con ella, sin entrar a valorar las resoluciones judiciales que se habían dictado en España, y esa sentencia se apeló, no es firme, y la apelación es este mismo mes. Entonces, toda esta documentación correspondiente a los hechos delictivos del viernes se va a presentar en Francia, pues para que la jueza de familia de Francia vea a la madre el comportamiento que ha tenido. A día de hoy no sé nada de mi hija, ni del paradero, ni dónde está, ni nada. Me he tenido que enterar por los medios ayer, pero a mí oficialmente nadie me ha dicho ninguna información de mi hija. ¿Has intentado ponerte en contacto con ellos? ¿No te cogen nada? Yo he intentado ponerme en contacto con ellos, pero no hay manera. Mi número o no me lo cogen o no da señal. Bueno, señores, esta, como ven, es la situación trágica y terrible que está teniendo que vivir José Manuel. Un padre que solo tenía la intención de poder criar a su hija lo más en igualdad posible acá en España, país donde la hija ha nacido y donde debería vivir. Acá en España no, porque yo ahora mismo no estoy ahí, pero bueno, sigo hablando en España, de España como si fuera mi hogar, que también en parte lo es. Y saben que a mí siempre estos temas me tocan porque aunque yo no lo haya vivido en primer lugar, en primera persona, aunque yo no haya tenido que sufrir las consecuencias de un secuestro parental, ni como madre ni como hija, cierto es que no puedo dejar de empatizar con la realidad que viven todos estos padres, porque al ver, al observar los vericuetos legales que se crean, las leyes que existen que siguen fomentando que este tipo de cosas puedan seguir sucediendo de forma totalmente impune, pese a que el secuestro parental, que la sustracción parental, la sustracción de menores en sí misma es un delito. De hecho, siendo que en el año 1980 La Haya firmó un convenio de varios países donde se velaba por la protección de los menores entre todos estos países firmantes, a fin de poder revocar, erradicar y reducir al mínimo la cantidad de secuestros parentales internacionales, la realidad es que en el plano de lo que nos toca vivir, esto no sucede nunca. El convenio de La Haya termina siendo papel picado, papel mojado, papel higiénico. Termina siendo un mero papel que dice lo que debería suceder, pero lo que no sucede. Termina siendo un papel a lo que ningún padre se pueda tener para defender y llevar adelante los derechos de sus hijos. Da igual qué países sean firmantes, da igual cuáles no lo sean. La realidad es que lamentablemente en casi todos los países donde tienen lugares los secuestros parentales, pese a que sean o no firmantes, es muy difícil que los niños sean recuperados una vez son secuestrados por uno de sus padres fuera del país. Además, tengamos en cuenta de que en España, particularmente, país donde ha tenido lugar este secuestro parental después de tantísimos, y podríamos ponernos a hacer una lista entera de todos aquellos niños que fueron secuestrados por sus madres en España sin ningún tipo de justificación, sino todo lo contrario. Pero la realidad es que hay más de 300 casos de secuestros parentales internacionales al año en España,
La realidad es que la mayor parte de todos estos secuestros parentales son perpetrados por las madres, el 90% específicamente, y realmente supone un infierno recuperar a los hijos secuestrados por sus madres cuando estos secuestros tienen lugar. Suponen un calvario judicial, una ruina económica y un estigma social muy difícil de sobrellevar. Los hombres gastan hasta el último centavo que tienen en su billetera o en su cuenta bancaria para recuperar a sus hijos. Se los somete a un desgaste continuo a través de las instituciones, los medios de comunicación y la justicia. Y aún así, en muy pocos casos, los niños terminan siendo recuperados y por tanto respetados sus derechos, que no los del padre, porque principalmente son los derechos del niño. Y eso es lo que tenemos que recordar, porque yo soy activista por los derechos de los hombres y esto implica velar por los derechos de los hombres y sus hijos. Y acá los únicos que no votan son ellos. Un padre tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo. Una madre tiene la capacidad de velar por sus propios intereses y votar lo que le conviene. Quien no tiene capacidad de manifestarse por su cuenta, ni de pedir ayuda, ni votar de acuerdo a sus propios intereses, son los menores. Y son a esos a los que siempre digo que tenemos que proteger. Casos hay miles. Tenemos casos conocidos como los que pueden ser el de Juana Rivas, el de María Sevilla, el de Verónica Saldaña. Todos casos donde, en el caso de Juana Rivas o de María Sevilla, sin ir más lejos, por ejemplo, fueron directamente indultadas por el gobierno para protegerlas, para ponerles la etiqueta de madres protectoras. ¿Y de qué protegen a sus hijos realmente? ¿De sus propios derechos los están protegiendo? ¿Están protegiendo a sus hijos de poder ejercer el derecho a relacionarse con su familia paterna y con sus padres? Porque todos podríamos ponernos en una situación donde, claro, la gente quizás desde fuera se plantea que si hay una situación de abuso inminente y no hay ninguna forma de atenerlo, una madre o cualquier persona estaría dispuesto a llevar a sus hijos hasta el fin del mundo para evitar estos abusos. Pero la realidad es que esto es de la boca para afuera y cuando nos vamos a ver el plano de la realidad, todos estos secuestros parentales, la mayoría de ellos tienen lugar, como en el caso que fue como el de Juana Rivas, el de María Sevilla, el de Verónica Saldaña, o en este caso también el caso que está teniendo que vivir José Manuel con su hija Saray. Por eso es que les repito, acaba de entrar José Manuel ahora al stream, le vamos a dar la bienvenida. Recuerden que José Manuel está atravesando una situación ahora lo suficientemente difícil, así que en el chat vamos a mantener el cariño, el respeto, la buena onda y el ánimo para José Manuel, que realmente nos hace ya de por sí un favor viniendo acá a hablar con nosotros y contándonos la situación que está pasando. Bienvenidos, José Manuel, gracias por venir. Primero que nada, José Manuel, darte las gracias por haber venido, por haberte hecho el hueco. Sabemos que la situación que estás viviendo ya es lo suficientemente difícil y, bueno, no queremos que esto te suponga una molestia ni una carga más, sino todo lo contrario. Tenemos la intención de poder visibilizar tu caso y lo que te está sucediendo. Así que, bueno, nada, primero que nada, darte las gracias por haber venido. Nada, a vosotros por también compartir mi historia y darme también a que entendáis un poquito más mi problema. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, preguntarte, antes de empezar, a que nos cuentes toda la historia, preguntarte cómo estás ahora. Pues te puedo decir sinceramente que estoy peor que hasta el primer día desde que se la llevaron, desde que me la quitaron de mis brazos. Porque sinceramente desde que se la han llevado me han tenido 3 semanas sin saber nada de mi hija. Y a día de hoy, las 2 veces que se han puesto en comunicación conmigo, encima me la han puesto a la niña muy, muy coaccionada y con tiempo. O sea, la primera vez me pusieron solo 10 minutos, una llamada, y la siguiente vez, pues eso, otros tantos minutos. Porque encima tienen la cara de decir que cuando suena la alarma es que tienen que colgar. Y yo me pregunto, ¿qué alarma cuando tienes que dejar que una niña hable con su padre o con la familia? Ya no conmigo, con la familia de su padre. Y es lo que decimos, lo que estábamos diciendo a la hora de presentar esta entrevista, ¿no? Ya no son tus derechos, son los derechos de ella los que están siendo vulnerados al impedirle el contacto contigo. Correcto, y en todo momento yo es lo que se manifiesto, pero eso es lo único que me ha llevado también muchas veces ya te digo, a 2 o 3 llamadas que he podido tener, es que pues la madre en todo momento cuelga, ¿sabes? Y ella también me niega el poco tiempo que me ha dado a preguntar cómo está mi hija, porque yo no soy como la otra parte siempre ha intentado manipular y sonsacarle y meterle cosas a la niña
que una niña no entiende con 5 años. Y en todo momento es lo que le he dicho. Tienes que tratar de preguntar el día que te pase o que estés con ella de cómo estás, de cómo va, de cómo se encuentra. Ella misma te enseña sus juguetes. Es lo que la niña te quiere enseñar, porque ella lo único que puede ver en un momento determinado es enseñarte sus cosas que ella tiene. Y Es no el mundo de meterle, ella, claro, claro, y no meterle cosas que ella no entiende. A ver. efectivamente. Bueno, preguntarte entonces, José Manuel, no sé si lo has podido ver, pero yo al principio, antes de que entraras, puse un pequeño resumen de lo que había pasado a través de recortes de entrevistas que has dado tú y tu padre a través de medios de comunicación. Y quería preguntarte si nos podías contar, de la manera en que mejor te salga, en la que puedas, cómo ha empezado todo esto, cómo ha pasado desde que tú estabas en tu vida normal, donde podías ver a tu hija, a la situación en la que estás ahora. ¿Qué es lo primero que ha sucedido? Pues mira, te cuento, bueno, lo más brevemente posible para que se me entienda. Esta mujer, yo cuando me casé con esta mujer, bueno, me casé realmente en papeles, no me casé, pero quiero decir, hicimos boda y demás, una celebración, pero realmente en papeles no estoy casado, para que no se malinterprete, porque luego viene esto de que si estáis separados o no estáis separados. En ningún Sí, sí, momento sí. nosotros no nos podemos separar porque legalmente no estamos casados Claro. por papeles ni por nada. Entonces esta mujer en un tiempo determinado lleva aquí desde el 2017 y en 2020, cuando mi hija nace en 2018, tranquilamente, ella aquí pues eso, pues una más de la familia, en mi casa la tenían como una hija más, ya no como una nuera, también Mm. por la edad que tenía también, ¿sabes? La persona y en todo momento nosotros nos poníamos en el pellejo de alguien que deja sus raíces o su país, por decirlo de alguna manera, y venirte a una nueva vida y a un nuevo país. Todo momento esa señora ha estado aquí, vamos, mejor tratada que en ningún sitio. Se le ha dado el cariño Ella y es todo lo... francesa. Sí, es francesa. Bien. Y se le ha dado y no nunca se le ha privado de nada, como ha llegado a comentar en algún lado. Ella aquí ha sido libre de salir, de entrar, o sea, ha tenido todas las libertades que ha querido y más. Y resulta Entonces tú la que conociste, sí, perdona que te interrumpa, ¿tú la conociste aquí en España o la conociste en Francia o en algún otro sitio? no, yo la conocí porque esta señora venía a veranear mucho aquí a lo que es Valencia. Y Sí. también la conocía a raíz de porque por parte de su padre y mi padre eh, se tocan primos segundos, primos lejanos, un poco de Ah, familia, mira. tienen un poco de parentesco. Sí, sí, Entonces, sí, sí. no es que sean alguien nuevo en nuestras vidas. Su padre han bajado muchas veces aquí a la casa de mi abuela y demás, de abuelos, de antes, o sea que han estado siempre viajando y demás. Y entonces, en uno de estos últimos años, cuando ellos viajaban aquí a veranear, justamente viajaban a veranear a mi casa. Entonces, en esas visitas que se tuvo, pues nos conocimos. Se conocieron, empezaron una relación que luego dio lugar a vuestra niña Sarai. Correcto. ¿Cuándo se empiezan a torcer las cosas? Pues no, eso es la pregunta que yo me hago aún a día de hoy, porque si quieres que te diga la verdad, Valentina, yo a día de hoy no sé por qué esa señora eligió o qué se le pasaría por la cabeza para que se fuera una mañana mientras yo me iba a trabajar. Yo a día de hoy aún me lo estoy preguntando porque no había ningún tipo ni de pelea, ni de discusión, ningún motivo que pudiera llevar a cabo a decir, pues es que me quiero ir o aquí no me siento bien. Eso en ningún Claro, no hubo momento una ya, conversación de una separación, sino que ella un día decidió irse de tu casa. sí, nada de eso, la verdad que nada de eso. Por eso yo soy el primero que a día de hoy, perdona, que está pasando un camión. Por eso a día de hoy yo es una pregunta que yo me sigo, bueno, ya no me sigo haciendo porque con el daño que esta persona me está causando, por lo que menos pienso es porque se fue, ¿sabes? Porque Sí. sinceramente, pero ¿qué es lo que quiero decir a todo el mundo para que se entienda? Es que esa persona no se le dio ningún motivo para coger y una mañana yo tranquilamente llegar de mi casa
pensar que esta señora está, pues, como siempre, o en el parque, o comprando, o en el Mercadona, o en casa de mis padres, porque era habitual que esta señora fuera a casa de mis padres siempre y dejar a la niña a mi madre y comer allí hasta que yo llegara. Y Claro. pues resulta que no, que yo me encuentro en una situación en la que cuando llego, bueno, la llamo a su teléfono, está apagado, entonces yo me empiezo a preocupar un poquito más, llamo a mi padre a mi casa, pues si estuviera allí comiendo, tampoco estaba allí, y cuando yo ya me pongo a mirar un poco en la casa, pues me encuentro que estaba vacío la ropa de la niña, faltaban cosas, y entonces a mí es cuando ya se me pone ya eh, el alma en un puño y pienso lo peor porque no sabía que realmente qué había pasado, ¿Y qué ni pasó en que... ese momento? ¿Qué hiciste o qué es lo que supiste de ella, de Pues lo que yo entonces cojo mis cosas y me voy a casa de mis padres y le preguntamos todo y lo único que empezamos a llamar es a su padre por si sabía algo. Y su sí, padre pues eso, a las horas, porque claro, realmente yo te estoy hablando que yo vuelvo de trabajar, pues serían las 3 de la tarde o las 4, ahora bien no me acuerdo, cuando yo llegué a trabajar. Ese día justamente llegué un poco más pronto, por eso. Y, y nos cogió el teléfono y su padre diciendo que sí, que había sido él el que había venido por su hija y que su hija no iba a volver, que no la llamáramos hasta que no pasara un mes. Y entonces, pues es una situación de que nosotros no entendíamos. Es decir, pero tú encima eres tú el que has venido, ni como padre te has dignado a hablar con nosotros, ni el por qué pasa, no, ni a dejar o una nota, ni absolutamente nada, nada. nada, 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 nada. Entonces, claro, Terrible. es un problema en el que, pues eso, y solo nos dice esa información, que su hija no va a volver, que la tienen allí, que ya hablaríamos después de En un ese mes. momento, el padre va a recogerla a la madre de tu niña. ¿Y dónde van? ¿Están en otro lugar en España? Perdona, Sí. dime. Te preguntaba, entonces, claro, en ese momento el padre recoge a tu expareja y en este contexto, qué es lo que sucede? Quiero decir, ella se lo lleva a otra casa en España, se lo lleva de vuelta a No, Francia, ¿a se lo dónde van? lleva directamente a Francia, porque ellos no A son de Francia. aquí, ninguno. Había corrígeme si me equivoco, es algo de lo que estuve escuchando en los medios de comunicación. em, Me comentaste, o sea, se comentaba en los medios de comunicación que ella podría haberse quedado con la custodia de la niña siempre y cuando ella se permaneciera en España y ella incumplió eso, ¿cierto? Claro, yo te explico. Entonces, cuando aquí se inicia el proceso de el traslado ilícito, porque aquí en España ya se declara el traslado ilícito, a ella lo único que le dan la condición de, como tú dices, de custodia, es siempre y cuando siendo aquí en España, pero porque es porque entonces cuando se inicia el caso, la niña tiene 3 años y medio. Claro. Entonces el juez determina de que quitarle a una parte a la niña en el que ya ha estado un poco de tiempo, no lo veía que era conveniente eso. Entonces por eso le dan la custodia, pero aquí en España siempre y cuando. Y a Claro, mí no se me priva de ninguna visita ni nada. De hecho, a mí no me quitan de nada, aunque ella le den esta claro, porque tú condición. no habías hecho nada realmente, o sea, Correcto, simplemente un día te encontraste con la situación de que tu mujer y tu hija no estaban más. correcto. ¿Y cómo pasamos de esta situación donde tu mujer y su hija y tu hija se van de la casa a que tú recuperes el contacto con tu hija y finalmente ocurra esta situación en la puerta del colegio? Pues bueno, yo me tiro un año y pico largo sin poder tener comunicación con mi hija desde que está en Francia. No se me Ujú. permite ningún tipo de comunicación, nivel y nada, y es hasta que ellos están procesando todo esto y por mediación de un juez de allí, porque ya aquí, vuelvo a repetir, en ningún caso se presenta aquí en España ninguno, tiene 3 vistas en la cual el juez la reclama en rebeldía por no aparecer No se y presenta ninguna de todas las veces. Sí. ella solo se acoge a la ley de allí, porque ella se piensa que como denuncia allí, pues solo se acoge a la ley de allí. Claro, Pero sin en todo, embargo, la niña es española, nacida en España. sí, señor. Y en todo momento, pues claro, la competencia la tiene el país español.
desde luego, sí, como debería ser. Si la niña ha nacido en España, si el padre es español, si su residencia ha sido España, es España y quien tiene la potestad para juzgar. Pues eso. Entonces, Entonces, sí, bueno, al cabo de todo este tiempo, yo lo único que podemos lograr, yo tengo que cogerme allí una abogada y demás. Yo me presento allí a cuando se me requiere y lo único que puedo yo sacar algo positivo, por decirlo de alguna manera, de allí, es que a mí se me otorgan unos fines de semana cada mes, un fin de semana sí, un fin de semana no, antes de que termine el colegio. Y cuando vinieran las vacaciones estivales del colegio, a mí se me dan los 15 días, pero ya me puedo bajar a mi hija aquí a España. bien. O sea, tú puedes recuperar a tu hija, la has ido a buscar tú a Francia y la has traído a España contigo. Correcto. Correcto. En ese momento parecía no haber, aparentemente, ninguna traba, ¿no? Por parte de la familia materna, es decir, en ese momento no se negaron a entregarte la niña y te la entregaron. Sí, hasta que sucedió este acontecimiento. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú recuperas a la niña y la traes de vuelta a España a que tiene lugar el secuestro? Pues ya le digo, año y medio largos. Año y medio largos. Qué increíble, qué Sí. increíble. La situación, bueno, se puede ver brevemente en una cámara de seguridad que está cercana al colegio, donde se puede ver que tú te tienes que de alguna manera enfrentar físicamente con el padre de ella, que viene a por ti para arrebatarte a la niña, ¿no? Es una Ese que operación. sale en el vídeo realmente es mi padre, que siempre me acompañaba mi padre desde el momento que yo llevo aquí a mi hija, ya acompañaba a mi padre, también con el miedo y el temor de que esta gente pues se presentara en algún momento determinado a poder llevarse a mi hija, como en más de una ocasión han hecho. Que lo lamento muchísimo y que también felicitaciones a tu padre, que también tiene la fuerza y la valentía de estar a tu lado peleando esto, que no debe ser fácil para ninguno de los dos. Entonces, la situación que tú te encuentras es que tú vas a recoger a tu hija al colegio como cada día y en ese momento aparece la familia materna para llevarse a la niña, ¿cierto? Correcto, yo cuando estamos ya casi en la puerta del colegio, pues nos intervienen dos personas, una en la cual yo puedo identificar que es el padre bueno, es el abuelo de Sarai, es el padre de Josephine, y otra persona que no sabemos quién es. Entonces se acercan a nosotros, a mí me cogen la mano, me inmovilizan y me dicen que les dé a la niña, que se la van a llevar, que tienen el colegio rodeado y mi casa, que yo vivo a escasos metros del colegio, también la tienen rodeada. Qué impresionante, qué impresionante. En este Entonces, proceso, sí, 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 sí. ahí enseguida pues nos empiezan a agredir y demás, nos enseñan una pistola que tiene el otro individuo, el de uno que iba con él, uno de la chaqueta marrón grande, nos enseña un arma que solo no se enseña porque se quita la chaqueta así un poco de lado, no es que la saque ni mucho menos porque si no la gente lo hubiera visto. Y es Lógico. cuando nos empiezan a agredir y me quitan a mi hija de los brazos. Y entonces la secuencia hasta que se puede ver es el padre con mi padre pegándole a mi padre también y yo en todo momento intentando a quien se llevaba a mi hija, que fueron varias personas, intentando que no se la llevaran en todo momento. Las personas que estaban ahí, que te conocían, o sea, no supongo que otros padres del colegio, cosas por el estilo, se intentaron involucrar también en defensa de Sarai contigo. Pues la verdad que no mucho porque ellos en todo momento, claro, al ver todo eso, pues la gente tú sabes que, pues bueno, miran y miran y Tiene miran y miedo de pueden grabar, actuar por consejos. pero no, tampoco fue, claro, no fue una ayuda que dijeras tú que se podía haber hecho más o evitar algo más, si hubiera habido más de esto, pero no fue así. A mí me consta también que, bueno, supongo que en ese momento se notifica a las autoridades, se notifica a policía respecto a la situación que había tenido lugar y en ese momento no se dicta una orden inmediata para que la niña no pueda salir del país porque logran llegar a Francia, ¿cierto? No, te corrijo. Sí. Aquí el juzgado, cuando la niña llega aquí a España después de las vacaciones, como te comentaba, Ujú. vale, el juzgado número 4 de Moncada emite
una orden en el cual la niña no puede salir del país hasta que termine el proceso. Ok. Desde julio del 2022. Ya Entonces existía esa una orden restricción que ya no se estaba cumplió. emitida, sí. Claro. Esa orden ya está emitida. ¿Se sabe hoy en día por qué medios lograron salir del país? ¿Si salieron en coche o cómo ha sido? Pues que yo sepa, en los coches que vinieron aquí. No, esa información no se me ha dado ni se ha llegado tampoco a decir, pero vamos, en los mismos coches que yo vi y dimos matrícula, colores y hasta marca de los vehículos y parece ser que no hicieron nada, es la verdad. Ese fue el momento, o sea, el momento en el que todos, la mayoría de nosotros, tuvimos conocimiento de este caso, la parte en el momento en el que salió en los medios de comunicación, pero te quería preguntar, desde ese momento, que es de lo que nos hemos enterado todos, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿En qué se ha avanzado? Me dices que tú ahora estás pudiendo cada tanto hacer una pequeña y cortísima llamada con tu hija. ¿Ha habido algún tipo de diálogo? ¿Ha habido algún tipo de audiencia judicial donde se haya estipulado esto? ¿Qué ha pasado? Esto ya se ha dictaminado también por lo penal y en lo penal la parte yo y mi padre ya hemos declarado y a esta gente se le ha hecho declaran el día 29 de junio. 29, este mismo mes, Pero sí. lo único que tampoco entendemos muy bien es por qué a esta gente le van a hacer la comparecencia por videollamada desde allí, desde Francia. Ya no No se viniéndolos ni los obliga llamándolos aquí a España. a presentarse aquí. Sí. Pero bueno, lo tienen el Bien. 29 de junio. ¿Hay medidas provisionales donde se obligue a la parte materna a permitir el contacto contigo? Hay una medida provisional a día de hoy que es que la niña vuelva inmediatamente y le quitan a la madre la custodia y la patria potestad. Me la otorgan todo al padre, que En soy yo. exclusiva, sí. Pero Esto, o sea, ese claro. auto a día de hoy no se está haciendo efectivo porque ya llevo más de un mes esperando que se haga ese auto efectivo. Claro, tú ahora mismo legalmente tienes la patria potestad y la custodia en exclusiva de Sarai y sin embargo Sarai no ha sido recuperada. Correcto. Bien. ¿Cómo es que has podido llegar a entablar este diálogo para conseguir que te permitan por lo menos hablar con ella? Pues sinceramente, pues por mediación de yo lo he puesto en manos de mi abogada, tanto de aquí como de allí, de Francia, Sí. y denunciar el que ni siquiera tener contacto con mi hija, ni telefónicamente, ni por nada, desde el día que se la llevaron, no saber ni cómo está ella, ni poder hablar, nada de nada. Entonces eso me ha llevado el tiempo de unas 3 semanas hasta que se ve que algo o alguien le diría que está en la obligación de poder tener que ver yo a mi hija telefónicamente. Y entonces un día de estos que te estoy comentando, es la tercera vez que he podido hablar con mi hija, esta señora se digna a cogerme el teléfono los martes y los jueves. Bueno. ¿Hoy has podido hablar con tu niña o vas a hablar con ella? Hoy he podido hablar con mi niña y es lo que te digo, el poquito rato que esta señora requiere o ella cuando ve cosas que no. Y bueno, te pregunto, ¿a Sarai cómo la notas? ¿Cómo está ella dentro de todo esto? Pues, a ver, aparentemente pues la tienen muy coaccionada. Yo lo poco que he podido hablar con ella, la primera llamada pues no hablaba mucho, lo que habla siempre habla mirando hacia la parte donde están ellos y no dice. Y en todo momento eso es una cosa que, pues eso, la niña no es ella, pregunta por su hermano porque tiene un hermano pequeño de 2 meses. Cada vez que ha podido hablar con nosotros, lo primero que ha hecho es preguntar por su hermano. Y hemos podido saber hoy, de buena mano, que la niña por su boca ha dicho que es que si no nos llevamos bien o no nos arreglamos entre ella y su madre, lo que le ha dicho la madre es que la van a dar a otra familia. Entonces, por eso ella es la cocción que tiene, por eso ella ni me dice lo que siente ni nada, ni mucho, porque es, es que Qué es impresionante. alucinante lo que la otra parte puede inventar, de que si no nos arreglamos o ella se pone de parte mía,
como que la van a dar a servicios sociales. Esa es la alienación parental, que tanto se intentan convencer desde el Ministerio de Igualdad que no existe. Mira, mi compañero experto en igualdad siempre lo describió con una excelente frase que yo siempre repito, y es que es como prohibir los incendios. Uno puede prohibir de alegar que según una casa se prende fuego, pero la casa se prende fuego igual. Correcto. Em, Es más, yo todo que esto no es que lo diga de boca, porque yo con lo que he aprendido con el paso del tiempo es que todo tiene que ser con pruebas y justificable. Y todo esto yo lo Efectivamente. puedo afirmar y demostrar con vídeos y evidencias. O sea, que no Sí. tiene que ser de mis palabras que yo diga y luego es mentira. O Claro, es sea, que no yo es una todo. cuestión de creer, no estamos pidiendo que se crea a nadie, simplemente que se Claro, escuche la evidencia y se prime el bienestar superior de los menores. claro, pero como todo esto, lo que dice una parte, pues se puede creer, o lo que no dice la otra parte, no se puede creer. Efectivamente. Vale. Yo en todo momento, pues eso, intento ir lo más precavido posible, porque luego también se pueden malinterpretar las cosas. Claramente. Y es lo que te digo, y en todo momento es Esta mujer, la madre de la niña, ¿ha estado en Francia dando algún tipo de información pública? ¿Ha estado en medios de comunicación o algo por el estilo? pues yo pienso que sí, porque a mí me ha llegado desde el periódico El Mundo unas declaraciones también en la cual se me amenaza también si yo aparezco allí en Francia y cosas así que están ahí en un periódico como se puede todo el mundo saber que es El Mundo y alguno más que otra habrá hecho porque a mí mi abogada me la ha mandado en su periódico de allí de pues dijéramos o de barrio como lo quieran llamar. Generalmente estas causas, en muchos casos sí, en otros no siempre tienen que ir de la mano, pero en general suelen ir acompañadas de falsas denuncias, de cosas por el estilo. ¿A ti no te ha tocado sufrir una falsa denuncia por parte de ella o sí te ha acusado de algo? A mí en principio no se me ha acusado, no se me ha acusado de nada. Bien, bueno. Bueno, dicho todo esto, no sé si quieres comentar algo más por mi parte y por parte de todos mis seguidores que han estado dándote ánimos a través del chat este tiempo. Te mandan mucha fuerza y te deseamos la mejor de las suertes con el proceso judicial y que pronto vuelvas a ver a tu niña. Pues nada, muchas gracias a ti Valentina y lo dicho, en cualquier momento que queréis poneros en contacto conmigo, yo estaré encantado de daros mi versión y mi Cualquier opinión. cosa que en lo que te podamos dar una mano, siempre tienes las puertas abiertas de mi canal para comunicar lo que necesites. Muchas gracias Valentina, Gracias a ti, José Manuel. hasta luego. Adiós, que tengas buen día. Pues nada, chicos, esta es la realidad de un padre que, como tantos, tienen que vivir lo que supone un secuestro parental, lo que supone un secuestro parental en estas condiciones donde se llevan a tu hijo directamente a otro país, donde no se está prestando atención a los derechos fundamentales de este menor. Y no, ya no es una cuestión de entre adultos, no es un drama familiar, no es una cuestión de un divorcio simplemente conflictivo o una separación conflictiva. Estamos hablando de los derechos fundamentales de un menor, de una niña en este caso, de Sarai. Es triste que tengamos que hablar de suerte en una situación de secuestro parental, pero tenemos que decir que al menos José Manuel tiene la suerte de que no ha sido denunciado falsamente y que eso a la hora de recuperar a su hija y poder hacer valer los derechos de su hija le va a jugar a favor en un juzgado. Esto, lamentablemente, como digo, yo no quiero jamás generar la sensación de que esto es lo mayoritario, de la misma manera en que no estoy de acuerdo en cómo las feministas presentan a todos los hombres como maltratadores o como violadores, porque existan uno o un par de maltratadores y de violadores. Esto es lo mismo, realmente no podemos asumir que porque algunas de estas personas, que algunas mujeres ponen denuncias falsas o algunas mujeres roban a sus hijos, secuestran a sus propios hijos, este sea el pan de cada día. La mayoría de las mujeres no estarían dispuestas a arrebatarle los derechos a sus propios hijos. Sin embargo, cuando sucede, lamentablemente las instituciones en muchos casos se ponen del lado de la secuestradora. Permiten que esto siga pasando impunemente. Permiten que esto suceda cuando toda la evidencia está a favor de la otra parte. Y lo que está viviendo José Manuel, lamentablemente, es un caso más y no debería serlo. Ojalá pudiéramos tratar a este caso como al caso particular, como lo que no pasa nunca y cada tanto sucede, porque sería una excelente noticia para los derechos de los niños. Y sin embargo, no, es un caso más. Es un caso más que se acumula a una lista muy larga de casos de
secuestro parental que en muy pocos casos reciben una condena y en muy pocos casos se termina recuperando a los niños. Nunca me iba a poder olvidar del caso que yo más cercano tuve respecto a esto, que es el caso de Carlos Salgado. Carlos, queridísimo, si en algún momento ve esto, le mando un abrazo enorme, que tiene a su hija secuestrada desde hace tantísimos años, casi 10 años que su hija está secuestrada en Kirguistán, que es el fin del mundo como país prácticamente. Y esa niña está ahí cuando podría estar criándose con sus dos padres en España. Y esta madre decidió arrebatarle los derechos a su hija. Como digo, de esto se está empezando a hablar cada vez más, por suerte. El periódico de Libertad Digital siempre es de los primeros que se dedica a hablar de esto. Y para cerrar con este tema, vamos a leer este artículo. Y acá es donde demostramos que realmente el secuestro parental no es algo que le suceda a alguna que otra persona. Es lamentablemente un modus operandi ejercido por aquellas personas que están dispuestas a pasar a sus hijos a través de una infancia completamente judicializada a fin de sacar su beneficio. Es un infierno. Esa es, sin duda, la conclusión a la que llegamos tras hablar con varios padres que han sido separados forzosamente de sus hijos después de que las madres de los pequeños decidieran llevárselos al extranjero sin su consentimiento, para burlar las resoluciones judiciales de España y no compartir el cariño de los menores. Son secuestros en toda regla, desafiando las leyes y a los tribunales de este país, con el único objetivo de convertir las vidas de sus exparejas en una pesadilla. Anualmente se registran alrededor de 300 casos de sustracción parental en España, aunque como hemos publicado en Libertad Digital, el gobierno se empeña en ocultarlo. Posiblemente porque el 90% de ellos son cometidos por mujeres, según datos de la Asociación de Niños Sin Derechos. Estos padres no solo se tienen que enfrentar al dolor de no ver a sus pequeños, de no poder abrazarlos o de tener que perderse celebraciones importantes, sino que además se ven obligados a vivir un auténtico calvario judicial. Un vía-crucis con múltiples paradas y, en cada una de ellas, hay que pagar un peaje. Muchos de los afectados tienen que vender todo lo que tienen para hacer frente a los gastos. Aun cuando los abogados lo ganan todo, no hay bolsillo que lo aguante, relata Antonio Martínez. Publicamos su caso hace solo unos días en Libertad Digital. Su caso es un tanto singular. Sus hijas están en Rumanía con su madre, de la que no estaba separado en el momento del secuestro. Lleva 7 años sin ver a Rocío y a María. Yo, Antonio, en paralelo, chicos, les comento que lo he conocido a través de Twitter y he conocido su caso y tengo constancia de él desde hace varios años. Al principio tenían algo de comunicación telefónica mientras la embajada de España en el país obligó a la madre, pero aún así cada llamada era un suplicio. Cada vez las sentía más lejos, más distantes. Una circunstancia muy habitual en este tipo de casos. La ausencia de roce y la manipulación que en muchos casos ejerce el entorno materno acaba por mellar la relación paterno-filial, que hasta el momento de la sustracción, asegura, era maravillosa. Más de 100.000 euros en 7 años. Antonio no ha tenido más remedio que hacer frente a una situación que no vio venir, no buscó y nunca imaginó. Llevo 7 años luchando entregado en cuerpo, mente y alma para defender mis derechos y sobre todo los derechos de 2 súbditas españolas, pagándolo de mi bolsillo, señala. Calcula que se ha gastado entre 100.000 y 140.000 euros en intentar recuperar a sus hijas. Un ejemplo de los gastos que ha tenido que asumir es la ingente cantidad de euros que ha tenido que invertir en traducciones al español y al rumano. A 25 céntimos la frase, explica. Imagina cada vez que me llegaba una demanda. Es por no hablar de sus 7 viajes a Rumanía, que para poco le han servido. Aunque hasta ahora todos los tribunales le han dado la razón, sigue sin poder ver a sus hijas. Como él dice, tengo a mis hijas en papeles, pero no conmigo. Uno de los problemas que se encuentran los padres que se ven en esta situación es que hay países que no cumplen con las resoluciones de los tribunales españoles y no obligan a las madres a retornar a los menores. Antonio hace mucho que cree que no les va a poder recuperar, a pesar de tener tanto la patria potestad como la guardia y custodia de los 2 países, en los 2. Pero aún así, sigue. He vendido mi alma al diablo y lo que ha hecho falta, para que cuando mis hijas tengan uso de razón sepan que lo que su padre ha hecho por ellas, que se ha quedado en la más absoluta de las miserias. Sentencia. Esta batalla cuesta mucho dinero y estos padres lo sacan hasta de debajo de las piedras. No me han dado un céntimo para nada. He tenido que pedir dinero a mis padres, a mi hermano y a todo Dios, reconoce Antonio. Vendí mis coches y lo que pude, pero tenía que sacar esto adelante. Ahora me veo en la cuneta. Todo por un hijo, eso piensan, pero a veces el daño es irreparable. No es posible cifrar, calcular o pesar el daño moral, emocional o físico que conlleva un proceso de este tipo. Los efectos secundarios del desgaste se ven con el paso del tiempo. Muchos de ellos experimentan un importante deterioro de su salud en el transcurso de la interminable batalla judicial.
La guerra nunca acaba. Tras una demanda viene otra, y detrás otra, y otra, y otras más. Así debilitan al contrario. Es muy habitual que estos hombres incluso tengan que enfrentarse a denuncias falsas por malos tratos y, en consecuencia, al estigma. A esa sombra que a partir de entonces les persigue y que no pueden borrar de sus vidas aunque un tribunal sentencie que están limpios. En el caso de Juan, para el que usaremos un nombre ficticio de momento, aunque no tardaremos en publicar su historia. Él sabe bien de lo que hablamos, ya es un experto en lenguaje jurídico. No le ha quedado otro remedio. Vive entre recursos de apelación, de casación y demandas de modificación de medidas. Eso es a lo que se dedica con su cuadrilla de abogados, señala. Habla en plural con toda intención, porque una de las tretas que utiliza la que fuera su mujer es la de cambiar de abogado de oficio constantemente para así demorar más el asunto. A él no deja de extrañarle que haya profesionales de la abogacía que se especialicen en este tipo de casos y a los que parece importarles muy poco el bienestar de los menores o las consecuencias que pueda tener para los padres ciertas denuncias que interponen a sabiendas de que son falsas. Son muchos los buitres carroñeros que vuelan sobre la presa. No hay más que ver las cantidades que le han pedido a Juan en Rusia para intentar recuperar a sus hijos, asumiendo que se trata de un pago sin garantías de éxito. Me piden una iguala de 2.000 euros por niño al mes y sin edie. Es decir, que pueden pasar 1 año, 2 y 3 años, explica. Como son 2 menores, estamos hablando de 48.000 euros al año solamente por tener allí el despacho abierto. Pero es que si la cosa fructifica, suma y sigue. En caso de que me consiga una orden de retorno, me costaría 50.000 euros por niño traerlos a España, añade. De ahí los 150.000 que él había calculado que necesitaría para intentar, quizás por última vez, recuperar a sus hijos. Tanto es así que tenía su casa puesta en venta cuando Vladimir Putin dio la orden de invadir Ucrania y él decidió suspender la operación, al menos hasta que la situación política esté más tranquila. Ya bastante arriesgada es la cosa de por sí. Los 150.000 euros de los que hablamos son suponiendo que todo se tramite en 1 año. Como no te dan fecha, pueden pasar 2 o 7 y multiplica, exclama. No es de extrañar que estos padres se muestren desolados. Llega el momento en el que asumen que por la vía judicial no se consigue nada. Nada más que arruinarte, desesperarte y encima acabar siendo señalado y criminalizado. Esto es lo que supone el secuestro parental. Cuando nos hablan de que hay un grupo de madres protectoras desesperadas por proteger a sus hijos, que alguna habrá, pero no son la mayoría, ni son, curiosamente, las que se ponen la etiqueta de madres protectoras. Cuando nos encontramos con artículos hablando de esto, independiente del país en el que estemos, si estamos en España lo vamos a ver de periódicos como Público o El País. Si estamos en Argentina lo vamos a ver de periódicos como Sudestada o Página 12. Y sin embargo el relato es siempre el mismo. Hay un grupo de mujeres aparentemente extenuadas y que viven por y para defender los derechos de sus hijos cuando son sistemáticamente abusados en la familia paterna y sin embargo, cuando vamos a la realidad de la mayoría de estos casos nos encontramos todo lo contrario. Nos encontramos con que es tan simple como ponerse la etiqueta de madre protectora y huir con tu hijo arrebatándole sus derechos en el proceso. Para que un hombre sea castigado, sea señalado, sea estigmatizado y se le sigan arrebatados sus derechos de paternidad, en un instante, en base al mero relato de género que dicta que ellas solo pueden ser protectoras y ellos solo pueden ser criminales. No existen medidas que busquen atejar estos casos. No existe una contabilización oficial a la que le interese poner el foco en la gravedad de estos problemas. No existe ningún tipo de política pública que sirva para atender estos casos, para dar apoyo, para recibir, para atender. No existe nada de todo esto. Y mientras tanto, no son los derechos de un hombre machista, violador y maltratador los que se están poniendo en juego. Son los derechos de hombres inocentes, responsables, deseosos por ejercer la paternidad de sus hijos, pero sobre todo de sus hijos. Niños que, como decíamos al principio, no tienen la posibilidad de defender sus derechos por su cuenta y necesitan que seamos nosotros quienes los pongamos en el centro y velemos por su bienestar por sobre todas las cosas. Dicho esto, recuerden cada vez que escuchen el nombre Madres Protectoras. Recuerden cada vez que escuchen conceptos como tan repugnantes como pedopapis. Hay periodistas acá en Argentina usando ese adjetivo para describir a aquellos hombres que luchan por la custodia de sus hijos. Cada vez que escuchen algo así, recuerden estas historias,
porque aunque sea un relato impopular, aunque sea incómodo, aunque sea feo, aunque no sirva para morbosear y alimentar un relato popular, la realidad de lo que está pasando es esta. De nuevo, quiero agradecer a la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados, quienes me han puesto en contacto con José Manuel para que esta entrevista y esta sección pueda tener lugar. Recuerden que pueden colaborar con la asociación que funciona en toda España, metiéndose en Asociación Defensa Hombres Maltratados.es, y que ellos atienden a casos de violencia doméstica, denuncias falsas, divorcios conflictivos, custodia de menores, alienación parental, sustracción parental. Y recuerden que se pueden comunicar con ellos de cualquier parte del país llamando al 96-104-2123 y que, bueno, también tienen el número en pantalla por si quizás no son ustedes quienes lo necesitan, pero en el futuro pueden necesitarlo un familiar, un amigo, un ser querido, un novio. Así que nunca está de más sacarse una captura y guardarse el teléfono ante cualquier cosa.